por venir. La charla del día de hoy tiene un nombre largo que se llama Metodologías para mejorar bases de conocimiento y manejando la deuda técnica. Pero el título que a mí me gustaría más, y creo que se adecua más al contenido, sería ¿cómo puedo hacer para mejorar mi base de conocimiento? Bueno, yo soy Enrique Almeida, trabajo en una empresa que se llama Concepto y desde hace un tiempo estamos trabajando en tratar de mejorar nuestras habilidades para poder crear aplicaciones. En ese aspecto intentamos trabajar como en tres ramas o tres partes del mismo problema. Una es tratar de automatizar el proceso, que es tratar de hacer automático del proceso todo lo que se pueda, digamos, que fue una charla que dio Nicolás Sanguinetti hace un ratito acá en esta misma sala. Para eso estamos haciendo cosas con, por ejemplo, utilizando Jenkins y otras herramientas adicionales. También tratamos de mejorar las herramientas con las cuales hacemos nuestras aplicaciones. Esto es fundamentalmente GeneXus, pero hay otras herramientas adicionales que también se utilizan. Y para eso yo mañana voy a estar dando una charla de cómo migrar una base de conocimiento a una versión más nueva de GeneXus. Y por último, esta charla, la que voy a dar ahora, que sería cómo mejorar mi producto. No desde un punto de vista funcional, que eso es lo que ustedes conocen, de las funcionalidades que los usuarios les piden y ustedes incorporan a la base de conocimiento, sino desde un punto de vista más técnico, de problemas más generales que se nos dan a todos en las bases de conocimiento. O sea, este sería más o menos el marco que quiero darle a este conjunto de charlas para tratar de tener capacidad como para crear nuevas aplicaciones o mejores aplicaciones. O sea, si el eslogan del evento es ser builders, no solo alcanza con, digamos, hacer un mejor producto, sino que hay que mejorar el proceso que usamos para crear esos productos. Y cada una de estas tareas agrega valor, por lo tanto nuestras empresas van a valer más y nos va a ir mejor en la vida. Yendo un poquito más a lo teórico que está atrás de este tipo de problemática que nos surgen en el mantenimiento de sistemas, no ya solo de GeneXus, sino en general con sistemas de información, las personas que han estudiado este tipo de problemática, entre ellos está un señor que se llamaba Lehman, que estableció allá por el año 74, no es un problema nuevo, digamos, no es un estudio nuevo, unas 8 leyes que rigen el mantenimiento de sistemas. Entre ellas, elegí 2 que son las que más me parece que aportan para la problemática que estamos viendo. Y una dice que el cambio debería ser continuo. ¿Y por qué? Porque un programa o un sistema que es instalado y no es modificado por un periodo largo de tiempo, los usuarios quedan desconformes con el mismo. Pensemos en, por ejemplo, si teníamos un sistema hecho en Windows hace 10 años, lo tenemos instalado, los usuarios que aún lo usen durante los 10 años y no lo modificamos absolutamente nada, van a estar hoy más desconformes de lo que estaban en su momento. Y eso es bastante natural, porque si el entorno del sistema cambia, que es algo que nosotros no controlamos, pero el sistema se mantiene igualito, el usuario va a estar esperando cosas distintas y la fricción entre el entorno y el sistema va a hacer que empiecen a aparecer problemas. Esa es como la primera ley que dice, bueno, que el cambio debería ser continuo. La segunda es la de complejidad creciente. O sea, si yo le hago cambios a un sistema, es una tendencia natural que la complejidad del mismo vaya creciendo. Entonces, hay que dedicar recursos a trabajar en ir contra esa complejidad. Entonces, tenemos ahí 2 reglas que son un poco contradictorias. Contradictorias no, en sentidos contrarios. Por un lado, necesito modificar el sistema para que el usuario esté contento, y por otro lado, si lo cambio, le estoy agregando que es el mantenimiento. Además de esas, hay 6 más, ¿no? Si quieren divertir, hay bastante como para estudiar ahí.
ese sería como un marco teórico. Y después otra persona que también estudió el problema y tratando de entender por qué el mantenimiento es tan difícil, el mantenimiento de sistemas es tan difícil, es Ward Cunningham, que dijo que, también es del año 94, 95 por ahí, que hizo estableció algo parecido a una deuda que yo tengo con dinero, pero la definió como una deuda técnica. O sea, trató de hacer una analogía entre lo que pasa cuando yo me endeudo en dinero con lo que me endeudo en hacer un arreglo en mi sistema. O sea, cada vez que yo hago un arreglo y lo hago rápido como para salir del paso, me estoy ahorrando una cantidad de minutos, ¿sí? Esos minutos que yo me ahorro, en realidad lo que dicen estos autores es que no me lo estoy ahorrando en el corto plazo, pero es una deuda que en algún momento voy a tener que pagar. Entendamos esto, que son todas las veces que nosotros hacemos un arreglo para salir del paso, pero sabemos y conocemos una forma mejor de resolver este problema. Lo que dicen es, en algún momento vas a tener que pagarlo. Y lo que es peor, esto se va acumulando. Se va acumulando tanto en la cantidad de minutos que yo dejé de hacer en ese momento, pero además tiene intereses, ¿sí? A medida que se van acumulando, eso va acumulando intereses y a veces hace que la deuda no sea impagable. En el caso que la deuda sea impagable, lo que pasa es que el sistema ya no se puede mantener más o deja de ser productivo. Entonces, la tendencia natural, si no trabajamos en contra de esto, es que la deuda aumente y la productividad simultáneamente disminuya. Creo que los que somos suficientemente viejos en esto de mantenimiento de sistemas lo hemos sufrido cada vez que empezamos una base de conocimiento nuevo. Agregar nuevas funcionalidades es bastante fácil, siempre lo hacemos rápido, tenemos como una gran productividad, pero a medida que van pasando los años, la cosa se empieza a poner cada vez más friccionada. Yo intento hacer un cambio y eso me trae otros problemas. Es algo bastante conocido, no solo en el desarrollo con GeneXus, sino en el desarrollo tradicional. Entonces, si comparamos el desarrollo con GeneXus con el desarrollo a mano, ellos tienen una, digamos, ventaja entre comillas, digamos, que es que un periodo relativamente largo, pero por ejemplo cada 10 años, es habitual que reescriban toda la aplicación. Por ejemplo, yo hice una aplicación en Visual Basic hace bastante tiempo y Microsoft decidió que Visual Basic no era más el lenguaje más adecuado para hacer esa aplicación y la tengo que reescribir. En el momento de la reescritura, yo puedo pagar la deuda técnica, pero es una cosa carísima, ¿no? Yo estoy reescribiendo todo para poder mejorar mi programa. Con GeneXus no tenemos el problema de tener que reescribir. Nosotros tenemos, por ejemplo, bases de datos en producción que tienen más de 20 años y tenemos otras que tienen no tan grandes, pero tienen más de 25. Y se logra seguir generando con la actualización tecnológica que GeneXus no provee. Pero los arreglos rápidos que yo hice hace 25 años los voy a seguir sufriendo durante todo este tiempo. Entonces, bueno, esa es más o menos la diferencia que podemos llegar a tener entre GeneXus y el desarrollo a mano. Y les muestro un pequeño ejemplo para que vean, y creo que cada uno de ustedes puede llegar a tener también casos de desarrollo en el caso de ustedes. Tenemos un cliente, eso es una transacción, y que nos dice, la paleta de colores que tenemos en producción es todo en azul, ¿no? La pantalla queda azul, tiene el título en azul y demás. Y nos dice que van a entrar 5 personas nuevas y quiere hacer un sitio de capacitación como para que las personas prueben el sistema. Pero nos dice, bueno, sería bueno que en vez de ser todo en azul, sea de otro color, de tal forma que nosotros los podamos distinguir claramente si estamos trabajando en producción o estamos trabajando en el ambiente de prueba. Bueno, es un cambio relativamente sencillo. Yo digo, bueno, vamos a hacerlo. Cambio todos los valores que tengo en el tema de los colores y demás y lo instalo en producción. El 90% de las pantallas quedan lindas, pero ¿a quién no le ha pasado? El botón de desactivo moneda queda pintado en azul. Mantiene el valor de
el color, digamos, que tenía anteriormente. Analizamos el problema y vemos que un programador, pues se puede llamar Enrique Almeida, que lo que hizo fue, puso en el código una condición que decía que el backcolor era RGB, bueno, estaba asignando directamente el color al botón, ¿sí? Ese color funcionaba perfectamente bien cuando estábamos en el azul, porque era justamente el azul, pero cuando surge este requerimiento nuevo, hace que esto no, digamos, quede feo, ¿no? Este es un típico problema de alguien decidió hacer un arreglo para salir del paso. Yo precisaba hacer un seteo rápido de un botón con una determinada característica, una determinada condición, y en realidad sabíamos que eso no había que hacerlo en el código, sabíamos que eso es conveniente, que todos los seteos de colores queden hechos en el tema, pero de cualquier forma se hizo así y funcionaba. Pero cuando surge un cambio, un nuevo requerimiento o un cambio del entorno, nos hace saltar este problema. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, tenemos que corregir en los lugares donde en el código estábamos haciendo referencia a los colores. Y ahí empezamos, ¿no? Definimos ese problema como tenemos que lograr estos ambientes y además deberíamos poder corregir los programas que tienen color en el código. Lo habitual de esto es que cuando uno empieza a tratar de corregir este tipo de problemas, empiezan a aparecer otros, no sé si llamarlos subproblemas o restricciones que me impiden resolver este problema, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces debería crear una paleta de colores. Y además detecto que tengo un dominio numerado que tiene la lista de colores que estoy usando, entonces esto también sería bueno cambiarlo. Sigo y me empiezan a aparecer nuevos cambiecitos también. Bueno, debería ajustar el tema, tengo que borrar las clases que no uso, y así puedo llegar a seguir. Y lo que era un problema relativamente sencillo, y yo tenía que cambiar solamente 5 objetos, pasó a ser un problema que en realidad involucra, no sé, 50 objetos. Entonces, eso muchas veces hace que me dé, a veces, miedo de subir todos estos cambios, a hacer todos estos cambios en la base. Debería tener una forma de poder manejar este tipo de problemas. La mejor forma que yo he encontrado para atacar este tipo de problemas es una metodología extremadamente sencilla que se llama el método Mikado. Y el nombre del autor es medio raro, nunca me lo acuerdo, así que tampoco tiene mucha importancia porque el método Mikado, no sé si se acuerdan ustedes del juego del Mikado. El Mikado era los palitos que uno tiraba arriba de la mesa y había que ir sacando los palitos sin mover el resto de los palitos, ¿no? Esto implica algo así, digamos, trata de resolver los problemas que están arriba para poder llegar a los problemas que están abajo sin romper nada. El método es muy sencillo, son muchos pasitos chicos que uno tiene que ir haciendo en forma bastante ordenada y permite resolver algunas de estas problemáticas que surgen. Lo que tiene de diferente esto es, voy a empezar a trabajar en resolver un problema, lo que hago es anoto en una hoja A4, el autor recomienda usar una hoja de papel, no software, no nada, digamos, una hoja de papel A4 y dice, voy a corregir el código en el programa, y empiezo a realizar ese arbolito de dependencias a mano, ¿no? O sea, intento hacer el cambio, cuando me encuentro con qué problema que no se puede resolver, digamos que no puedo resolver este problema porque antes tengo que resolver este otro, anoto este otro y deshago todos los cambios que hice. ¿Sí? Ese es lo que es medio poco intuitivo y yo no lo entendía demasiado al principio hasta que lo practiqué unas cuantas veces. O sea, lo que hace es, crea una versión frisada, no sé si esto no tiene... No, okay. Crea una función frisada en la versión. Cuando empiezo a trabajar, voy a contar primero esta parte de aquí, ¿no? La parte de donde todo funciona bien. Creo una función, friso una versión, elijo e implemento el cambio. Si todo sale bien y veo que agrega valor, subo esos cambios al server y marco el cambio como realizado en la hojita. Y si algo sale mal, digamos, por ejemplo, si yo empiezo a hacer el cambio y detecto que tengo que hacer en realidad un cambio en
tengo que, por ejemplo, que crear una paleta de colores, voy por acá, agrego el cambio a la hoja y deshago todos los cambios que hice hasta ese momento. ¿Eso qué es lo que me permite? Yo partía de una base de conocimiento en un estado conocido, con un build-all terminado y exitoso, ¿sí? Hago determinados cambios, detecto una restricción que no me deja avanzar, entonces vuelvo a un estado conocido y a partir de ahí intento resolver primero el problema más sencillo. O más sencillo, o puede no ser más sencillo, puede ser, digamos, el que tengo que resolver primero, que no tiene tantas restricciones. Se lo recomiendo para que lo lean, para que lo vean y para que lo practiquen. Es realmente sencillo, pero ayuda a dividir problemas grandes en problemas mucho más chiquitos. Entonces, enfrentado al problema que teníamos, yo, por ejemplo, llegué a terminar el problema de que creé una paleta de colores, ajusté los colores que tenía esa paleta y borré las clases que no estaban utilizando. Todo eso tiene su coherencia, tiene su valor, entonces ya eso lo subo al server. Y eso me deja la base de conocimientos en un estado mejor de lo que estaba. ¿Qué pasa si en un determinado momento se me acaban la cantidad de horas que yo tenía para dedicar a corregir problemas, digamos, porque a veces estos problemas no sé efectivamente cuánto me lleva? Al llegar a este estado, y yo ya subí los cambios al servidor, ya mejoré con respecto al caso anterior, dejo este arbolito documentado y puedo empezar a trabajar en otra cosa. Y dentro de 2 meses retomar este arreglo. Si yo me largo a hacer el arreglo completo, eso no necesariamente funciona. O sea, generalmente lo que por lo menos me pasaba a mí es que yo cuando llegaba que tenía 80 objetos que corregir y me faltaban 5, por algún motivo tenía que ponerme a trabajar en otra cosa y esos 80 objetos modificados no podían ser subidos al servidor. Es una forma de dividir el problema en pequeños problemas y poder ir subiéndolos en forma ordenada al servidor para que tengan valor. Una vez que termino de hacer todo esto, el problema ese desapareció y puedo instalar la aplicación, en este caso, quedando todo como correcta, digamos. En el caso aquel tenía que ser roja, ¿no? Y bueno, entonces esto nos lleva a que este tipo de problemitas o problemas se considera deuda técnica. ¿Y qué es lo que yo debo hacer con la deuda técnica? No, la deuda técnica no es ni buena ni mala de por sí. Lo único que hay que saber es gestionarla. Digamos, no está mal que yo haga un arreglo para poder instalar algo en producción. Si tengo que hacer un arreglo rápido y un cliente me pide tengo que instalarlo hoy por sí o sí, no está mal hacer el arreglo rápido. Lo que está mal es no trabajar después en corregir ese arreglo rápido de tal forma que quede funcionando técnicamente como lo sabemos hacer. Entonces, una de las recomendaciones mayor es el tema de registrar todas las mejoras, ¿sí? Tener una conducta en todo el grupo de desarrollo que puedan registrar las mejoras en algún lugar. Después, una vez que tenemos una lista de todas las mejoras posibles, hay que tratar de priorizar aquellas que faciliten el mantenimiento futuro. Tenemos que tratar de ver, bueno, tengo toda esta lista de mejoras para hacer, vamos a elegir la que me dé mayor retorno de la inversión en el futuro. Y para eso, las personas que hacen el plan de trabajo deberían siempre planificar un porcentaje de horas para tratar de bajar esta deuda técnica, para tratar de trabajar en cosas que no sean directamente pedidos del cliente, sino tratar de corregir cosas que nosotros sabemos que están mal hechas. Y esas cosas pueden ser de problemas de diseño, problemas de performance o los problemas que nosotros consideremos que tiene nuestra base de conocimiento. Después tenemos que tratar de definir indicadores para medir ese avance. Esto no es indispensable, pero es para saber si estoy avanzando o no, es bueno tenerlo, y automatizar la detección y la medición de dichos indicadores. ¿Cómo puedo hacer para registrar
las posibles mejoras. Nosotros hicimos lo más sencillo que se nos ocurrió y funciona, digamos. Es registrar en el wiki de la KB una lista de, bueno, las cosas que quiero corregir son estas, ¿sí? Una hoja por un objeto de documentación por cada mejora y de esa forma lo tenemos ahí registrado. ¿Hay formas mejores de hacerlo? Seguramente, pero esta funciona. Otra cosa es, por ejemplo, el definir indicadores y medir el avance. Teníamos una base de conocimiento y tuvimos que importar una definición de una base, de una cantidad de tablas que usando el Reverse Engineering Tool, no me acuerdo cómo es el nombre, el que lee las tablas y las carga dentro de GNexus, y eso hace que los dominios que los atributos queden sin dominio, quedan con el tipo de datos que tenían en la base de datos. Entonces, en un momento llegamos a tener 1873 objetos, estos que están aquí, que no tenían un dominio asignado. Bueno, hicimos un pequeño plan de avance, de definirle dominios a los atributos esos, y como ven, no fue una cosa que lo hicimos en un minuto, ¿no? Se fueron arreglando de a poco hasta llegar a tener, bueno, quedaron 27, que son 27 atributos que efectivamente no se usan. Entonces, teníamos un problema, sabíamos que lo teníamos, pero decidimos igual salir en producción con eso, porque tenía valor salir en producción, pero hicimos un plan para poder solucionarlo. Bueno, y entonces a partir de ahora el problema ese desapareció y lo único que hacemos es monitoreamos para que el problema no vuelva a aparecer. Perdón, ¿por qué es bueno tener los atributos con dominios definidos? Bueno, porque si el día de mañana tenemos que hacer un cambio, es mucho más barato cambiar un dominio y que se adapten todos los atributos que están basados en el mismo y se corrija toda la aplicación, que tener que estar cambiando atributo por atributo en su momento que tengo que hacer la mejora. Bueno, yo nombré de tratar de hacer una automatización. La herramienta que nosotros usamos para automatizar la detección de algunos tipos de problemas que ya tenemos conocidos es el KB Doctor y tiene una opción que se llama Object Review. Digamos, hay otras formas de hacerlo, esto es lo que lo estoy contando para que es la que usamos nosotros, ¿no? Hay determinados problemas que conocemos de los objetos y nos gustaría que nuestras bases de conocimiento no lo tengan. Entonces usamos un programa que lo que hace es lee el fuente, lee las rules, lee las variables y detecta determinados problemas. Eso se puede ejecutar tanto en trabajar con objetos o se puede ejecutar para toda la KB y demás. ¿Y qué es lo que realiza la corrida contra un objeto? ¿Qué tipo de errores chequea? Yo supongo que no voy a ganar ningún premio de estética con este reporte, ¿no? Porque es bastante feo, pero tiene alguna funcionalidad, ¿no? Lo que dice es, hacemos una estimación de, por ejemplo, cuánto nos llevaría corregir los errores que tiene este objeto, ¿sí? En aquel caso dice, bueno, estimo que son 27 minutos. La estimación está errada, no quiere decir que me vaya a llevar 7 minutos. Y además de todo está subestimada, no son 27 minutos, nunca son 27 minutos. Pero lo que le da una medida de poder comparar un objeto con otro, por ejemplo, si uno dice 27 y el otro dice 14, seguramente este te va a dar más trabajo que este otro, o con una probabilidad un poco alta te puede llegar a dar más. Y detecta algunos errores que nos han provocado algún problema a nosotros y no son, digamos, son detectables por sistema. Por ejemplo, podemos establecer algún tipo de, si ponemos demasiados parámetros, si ponemos un procedimiento que sea demasiado largo y demás. Los tipos de chequeo que estamos haciendo al día de hoy son muchos no, son esos. Se podrían seguir agregando más. Por ejemplo, no sé, haga uno cualquiera, código comentado, este que dice aquí. Lo que hace es, se fija los comentarios que tiene el programa y se fija si algo tiene pinta de ser código, ¿sí? Tener código comentado tenía sentido cuando no teníamos GXServer.
cuando nosotros no teníamos una forma de recuperar la historia de un objeto y demás. Ahora, tener código comentado ensucia y dificulta que una persona entienda un código, qué es lo que hace un programa. Y así como eso tiene muchos, digamos. Hace chequeo, por ejemplo, de dominios en asignaciones. Y me pueden decir, bueno, ¿qué GeneXus hoy ya chequea? Que, por ejemplo, si tengo una variable numérica, yo le esté asignando otra variable que sea numérica. Pero ¿qué pasa si la variable numérica de este lado es un peso y la variable que tengo de este lado es un importe? Y yo estoy haciendo una asignación. Eso semánticamente es incorrecto. O muy probablemente semánticamente sea incorrecto. No se puede sacar así decisiones que funcionen en todos los casos, pero nos ha permitido detectar determinados problemas que son, digamos, muchas veces se puede considerar como deuda técnica y otras veces son errores, nomás que introdujimos en nuestro código sin querer. En el futuro tenemos pensado además agregarle algún tipo de funcionalidad de código repetido y también algunos otros tipos de validaciones. Por ejemplo, que yo tengo una variable que se llama igual que un atributo, pero tienen distinto tipo. La variable y el atributo son de tipo diferente. Eso muchas veces confunde al quien está desarrollando, porque dice, yo tengo una variable que se llama importe factura, y tengo un atributo que se llama importe factura, pero uno es numérico de 5 y el otro es numérico de 10, muy probablemente me induja a que yo realice un error, aunque no esté basado una cosa en la otra. Bueno, ¿y qué es lo que queremos hacer para el futuro? Sería muy deseable tener un manejo integrado de la deuda técnica dentro de lo que es o GeneXus Server o GeneXus. Digamos, si lo tenemos en GeneXus Server, lo vamos a poder ver en GeneXus. En el sentido de poder manejarlo de una forma mucho mejor, digamos, poder registrar los problemas que tengo, poder ver por tipo de problema cuáles son los que más me duelen, ver qué zona del sistema es o qué módulo es la que está peor y cuál es la que está mejor. Y además también es ver la evolución. Si el año pasado yo tenía una deuda técnica de 50 días, o sea que sumando los errores de todos los objetos, sumando todos los minutos que tengo para corregir los objetos de esta KB, tenía una estimación de unos 50 días y ahora tengo 30, es muy probable que eso quiere decir que mejoré en ese proceso. Y si empeoré, bueno, tengo que conocerlo como para poder tomar las acciones que necesito. Y después tratar de tener algo más proactivo. Hoy estamos dependiendo de que las personas, los desarrolladores, hagan un control de este tipo, ¿sí? O que nosotros registremos eso en el sistema. Sería bueno, y digamos, creo que estamos suficientemente maduros como para poder empezar a hacerlo, de poder poner cosas que hagan el chequeo ya en forma mucho más automática. No tengo mucho más para decirles, son pequeñas técnicas que son utilizadas, son cosas nada sofisticadas, pero que aplicadas en forma muy sistemática a lo largo del tiempo permiten mejorar bases de conocimiento en una forma bastante apreciable. Esto era todo lo que tenía que decir. Si tienen alguna pregunta.